Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 40 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. En esta ocasión les voy a contar 5 datos sobre el espumoso, sí, sobre las burbujas. Y como no puede ser de otra manera, el primer dato está vinculado a cómo se le debe de decir, ¿espumoso o espumante? Si nos vamos a los libros y de acuerdo con lo que dice la Real Academia Española, el término correcto es espumoso, ya que esa palabra se refiere a la bebida que tiene espuma. Espumante, en cambio, hace referencia a cualquier sustancia que genere espuma, justamente, por ejemplo, el jabón. Ahora bien, en la práctica suele decirse de ambas formas. Por otro lado, el champán es determinado y llamado así solo si es francés. Y es más, solo si las uvas con las que fue elaborado son de la región de la Champaña, donde crecen 3 variedades, Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, que son las variedades que se utilizan para elaborarlo. El vino tiene que haberse realizado siguiendo el método tradicional de la doble fermentación, es decir, el llamado método champenois. Además, para hacer champán, bajo la denominación de origen, debe como mínimo permanecer 15 meses en crianza. Así que ya saben, decir champán francés es una redundancia. Pero, así y todo, hay que decir que el champán no es un invento francés. Bueno, un poco clickbaitera la definición, pero algo de cierto tiene. Resulta que en 1662, casi una década antes de que Dom Pérignon embotellara su primer champán, el naturalista británico Christopher Merret dejó por escrito la primera referencia que se conoce sobre el método champenois, y hablaba sobre el vino que se producía en el sur de Inglaterra. En su artículo pone la siguiente descripción: nuestros fabricantes de vino usan en los últimos tiempos grandes cantidades de azúcar y melazas en todo tipo de vinos para hacerlos más enérgicos y espumosos y darles alcohol. Básicamente, Merret se refiere a la segunda fermentación característica del método champenois, que se realiza en botella, algo que los viticultores ingleses lograron resolver antes que los franceses, simplemente porque sus botellas no estallaban. Esto de que estallaran o no las botellas se daba porque las fabricadas en Inglaterra eran elaboradas con fuego a carbón, mientras las fabricadas en Francia se hacían con fuego a leña. Pero bueno, esa es otra historia que hoy no les voy a contar. Lo cierto es que Dom Pérignon tuvo que recurrir a la fuerza a botellas inglesas para fabricar su famoso vino, porque las botellas francesas de la época no tenían la capacidad de aguantar la presión que generaba el nuevo invento. El siguiente dato no tiene el carácter histórico de recién, y hasta podría ser incluido en el capítulo de mitos, y tiene que ver con que los espumosos no son solamente para brindar. Sí, es una lástima, un pecado incluso, intentar limitar el consumo de estas joyas enológicas al momento del aperitivo o peor aún al momento del brindis. Los espumosos son versátiles, todoterreno, capaces de maridar con todo tipo de comida. Su acidez característica y la propia burbuja contribuyen a limpiar el paladar, a contrarrestar el picante y en definitiva a armonizar casi hasta lo imposible. Y si bien durante muchísimo tiempo se alentó a su consumo en las famosas copas flauta, hoy en día hay cierta tendencia a emplear copas en forma de tulipa, ya que estas le dan a las burbujas el espacio que necesitan y al mismo tiempo concentran los aromas. Para ir cerrando este episodio con 5 datos sobre los espumosos, vale decir que este tipo de vino es el que más creció en la Argentina. Según el último reporte del INB, es la categoría que presenta el mayor crecimiento en términos relativos en el último año. En 2022 se comercializaron 397.000 hectolitros de vino espumoso en el mercado interno. Es más, los despachos de vino espumoso al mercado interno tuvieron un crecimiento hasta el año 2015 y luego comenzaron a caer. En 2021 volvieron a crecer y en 2022 el volumen de ventas fue un 15% mayor al del año anterior. El que más se comercializa en Argentina es el espumoso seco, que se lleva el 54.7% del total. Lo siguen el espumoso dulce, con el 31,9%, y el espumoso demisec, con el 8,3%. En el último año, siempre hablando del 2022, se vendieron 5,2 millones de litros más de vino espumoso que en el año 2021. Y otra vez, el espumoso seco fue el de mayor crecimiento, con un 25% respecto al año anterior, algo así como unos 4,2 millones de litros más. En cuanto a las exportaciones de vino espumoso, en total en 2022, principalmente fueron destinadas a países de América. De todas maneras, el destino principal fue Francia, con el 21,8%,
Y de los 10 principales destinos por volumen, hay 8 países de América, 7 de los cuales son latinoamericanos. Un éxito que seguramente tiene su raíz en dos puntos históricos que mencionó recientemente Fabricio Portelli en una nota. Por un lado, el hecho de que en poco tiempo se van a cumplir 100 años de la elaboración del primer vino espumoso nacional método tradicional. Ese vino fue el Extra Toso en 1927. Y por otro, el hecho de que van 60 años del desembarco de Chandon en la Argentina para elaborar, por primera vez en su historia, vinos espumosos fuera de Champaña, con la misma visión de calidad y creando el Extra Brut, hasta entonces un vino que no existía en el mundo. Hasta acá llegamos con los 5 datos sobre los espumosos, ya sea en términos generales, en términos históricos o en numéricos y referidos a nuestro país. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el contenido pueden darle seguir al podcast y calificarlo con las estrellitas de Spotify. Además, me ayudan un montón si le comparten y recomiendan a sus amigos este podcast llamado Bebedor Frecuente. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!